Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las políticas exteriores de Estados Unidos en América Latina que van desde Kennedy a Carter. Lo que vamos a hablar hoy va específicamente de Kennedy, sobre la Alianza para el Progreso. Luego vamos a saltarnos a Nixon, a Johnson, y vamos a llegar a Nixon con las operaciones en Chile, todo lo que tiene que ver con Salvador Allende. Y respecto a Carter, con la defensa de los derechos humanos, no sé que nos saltamos a Ford. Bueno, empecemos con la Alianza para el Progreso, que fue un programa de ayuda política, social y económica que el gobierno de Estados Unidos prestó a América Latina. Este comenzó en 1961, que fue el primer año de gobierno de Kennedy. Todo comenzó el 13 de marzo de 1961 con una recepción a los embajadores latinos en la Casa Blanca. ¿Cuál era el propósito? El propósito era mantener a América Latina como mantenerlo en una estabilidad económica, pero potenciarlo para que llegara a ser potencia mundial. Para esto se iban a invertir 20 mil millones de dólares o 20 billones de dólares, según cifras estadounidenses, en América Latina por año. Entonces, este dinero iba a provenir de agencias de ayudas económicas, financieras multilaterales y además, obviamente, del sector privado e inversionista. Y todo comenzó. La formalización del proyecto fue en Uruguay en 1961, donde toda la OEA participó hasta Cuba con Ernesto Guevara, el Che, como representante. Y entonces todos aceptaron, menos Cuba, que pensaba que eso era un intento para contrarrestar su revolución. En cuanto a las metas de Alianza para el Progreso, se cuenta el incremento del 2.5 del ingreso per cápita por año en todos los países de América Latina, establecimiento de gobiernos democráticos, erradicación del analfabetismo adulto, precios estables, que no hubiera ni inflación ni deflación, y una distribución de tierras equitativas. Entonces, ya viéndolo desde una visión más a fondo, la ayuda económica sí se prestó, sin embargo, falló mucho en cuanto a lo que fue las herramientas para el desarrollo. Por otra parte, los Estados Unidos se enriquecía demasiado. Por ejemplo, en Brasil, donde invertían plata, pero todas las regalías que tenían estos proyectos se las llevaban los estadounidenses. Por lo tanto, estaban ganando más dinero del que invirtieron, y esa no era la idea. Entonces se enriqueció. Y posteriormente, el apoyo se disminuyó por la entrada de Nixon, que la verdad no le importaba tanto. Hay que tener en cuenta que la Alianza para el Progreso fue un proyecto conjunto entre Kennedy y Johnson, no fue solo de Kennedy, porque como mucha gente cree. Bueno, en cuanto a la diplomacia, fue algo complicado, porque en países donde había dictaduras o otros gobiernos que no fueran democráticos, como Argentina, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú, se rompieron las relaciones diplomáticas. Sin embargo, esto era como una excusa para alejarlos un poco del gobierno, de los procesos que se llevaban a cabo, y este rompimiento de relaciones solo duraban desde 3 semanas y lo máximo fueron 6 meses. Por lo, y cuando entró Johnson al poder, se acabó con esta discriminación y en 1964 se establecieron de nuevo todo tipo de relaciones diplomáticas. Sin embargo, en 1964, en vistas de un establecimiento de la preservación de la democracia, se enviaron 24.000 soldados a República Dominicana con la excusa de un posible tomamiento del poder por parte de la extrema derecha. Bueno, los resultados de la Alianza para el Progreso, en un primer lugar, fueron un incremento del 2.6% al 3.3% de algunos países del ingreso per cápita, se construyeron más hospitales y se reemplazaron los gobiernos dictatoriales en varios países, como en Argentina o en Ecuador. Sin embargo, no hubo una reforma agraria ni distribución de tierras por las, por las élites nunca se dieron a hacer estos procesos, entonces todo fue en balde. No toda la población accedió a la salud, pues aunque habían más hospitales,
había más estabilidad económica, significaba que había más población, por lo tanto era mucho más difícil que la gente accediera a la salud. Por otra parte, no fue erradicado totalmente en el analfabetismo, que era uno de las principales metas de la Alianza para el Progreso. Aunque sí bajaron considerablemente, no se erradicó completamente como se esperaba en un principio. Bueno, cuando cuando entra Nixon al poder y y todo este proceso de Kissinger y la diplomacia a nivel mundial, se ve a la Alianza para el Progreso como un fracaso. Esto fue en los 70s, ya que al parecer Latinoamérica no estaba dispuesta a una reforma agraria. Esto significa la élite no cedía, no quería ceder sus tierras porque esto iba a afectar su economía. Por otro lado, los presidentes después de Kennedy no fueron tan entusiastas como él, excepto Johnson, y la cantidad de dinero no era suficiente. ¿Qué significaba esto? Después de Kennedy, los 20.000 millones de dólares que se presupuestaban a invertir, solo se invertían 10.000 millones, lo que no era lo suficiente para que se desarrollara a fondo este proceso. Bueno, ahora voy a hablar de lo que fue la Estados Unidos, la intervención estadounidense en Chile. Entonces, bueno, hay que empezar diciendo que conforme entre el final de los 60s y principios de los 70s, Estados Unidos comenzó a ver a Chile como la otra Cuba. ¿Esto por qué? Había un líder de, de posturas marxistas en Chile llamado Salvador Allende, que intentó, intentó, bueno, se lanzó a la presidencia, pero perdió una primera vez y en 1970 se volvió a lanzar y logró la presidencia. Este presidente, Salvador Allende, se caracterizó por tener muy buenas relaciones con la Unión Soviética y por lo tanto Estados Unidos cortó las ayudas económicas y apoyó a la oposición, dándoles armas, dándoles suministros y dinero, y entre otros apoyos. Pero entonces, frente a cuando Estados Unidos cortó la ayuda, lo que hizo Salvador Allende fue iniciar un proceso de nacionalización para poder hacer que las industrias producieran para Chile y solo para Chile. Bueno, la intervención en sí comienza 10 días después de la elección de Salvador Allende, cuando Agustín Edwards le, le, le recuerda a Nixon lo que fue el caso cubano y le recuerda la influencia que esto tuvo en el asesinato de Kennedy. Pues una influencia que yo de verdad no veo porque a ciencia cierta Johnson fue el que mató a Kennedy. Entonces, con todo esto, se tenía otra revolución y Nixon llama a Richard Helms, que en ese momento era el director de la CIA. ¿Y qué se le pidió? Se le pidió que, por favor, y planeara el derrocamiento de Allende. Bueno, la CIA comenzó a investigar el caso chileno más a fondo y comenzaban a enviar informes desde Santiago, hasta que en el 71 informaron que un golpe de Estado era imposible, porque las fuerzas militares eran incapaces y estaban indispuestas a un golpe de Estado. Por lo tanto, se desarrollan los track 1 y 2. Entonces, el track 1 fue diseñado para persuadir al Congreso chileno para que apoyaran al saliente presidente, el demócrata cristiano Eduardo Frei, para confirmar al segundo lugar el conservador Jorge Alessandri como presidente. Alessandri era muy viejo, entonces dimitiría poco después y le estaba dando a Frei la elegibilidad para presentarse contra Allende en nuevas elecciones. Sin embargo, el track 1 falló porque Frei era muy conservador y a pesar de que era muy anti-Allende, también estaba firmemente opuesto en ir en contra de las tradiciones democráticas que existían desde hace mucho tiempo en Chile. Por lo tanto, se formula el track 2 o la operación o el proyecto, perdón, Fubelt, que era más enfocado a los militares y planear un golpe de Estado. Entonces,
Nixon ve el potencial de esta nueva operación, de este nuevo proyecto, y le presupuesta, le da $10 millones para que se desarrolle cualquier tipo de actividad que sea necesaria para derrocar a Salvador Allende. Hay que hacer mucho énfasis en que el Track 2 o el proyecto Fuel sí, sí funcionó. ¿Por qué? A través de operaciones de bandera falsa, que es que operaciones encubiertas, haciéndose pasar por un gobierno, los Estados Unidos logró infiltrarse en las fuerzas militares chilenas y logró que los militares se convencieran de que un golpe de Estado, era la solución a los problemas que se veían. Por lo tanto, comienzan a hacer operaciones distintas y en 1973 es designado el edecán naval de Allende, que era de nombre Arturo. Entonces, siguen varios acontecimientos hasta que el 11 de septiembre de 1973 se produce un golpe de Estado, que inicialmente los historiadores chilenos concuerdan en que fue básicamente la naval y la fuerza aérea. Sin embargo, a último minuto se suman el ejército comandados por Pinochet. Entonces, las únicas fuerzas que quedaban leales a Allende se refugiaban en la Casa de la Moneda, y esta fue constantemente bombardeada, por ejemplo, en la mañana, después de que Allende pronunciara su último discurso ante la, ante la población chilena, en una de las únicas emisoras que le quedaban leales, eh, dos misiles, dos misiles de avión impactaron contra la Casa de la Moneda y causaron un efecto devastador. Y la crónica que nos cuentan sus médicos fue que se suicidó. Hay dos teorías sobre, sobre cómo se suicidó. Una está en la AK-47 que Fidel Castro le había regalado en uno de sus congresos políticos, y la otra es una pistola que él guardaba. Esta teoría la formuló Patricio Guzmán en un documental llamado Salvador Allende, y al recrear la escena de la muerte de Allende se da cuenta que lo más posible, lo más factible, es que haya sido un revólver en vez de un rifle, lo que le causó la muerte. Bueno, por último, me dedicaría a hablar de Carter y su influencia en los derechos humanos. Esta política exterior no fue tan exterior, sino tuvo más influencia en Estados Unidos. Sin embargo, influyó mucho en otros líderes. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, en 1971, cuando aún era gobernador de Georgia, dijo que la segregación racial estaba por acabarse. Entonces fue nombrado uno de los nuevos gobernadores del sur, y por lo tanto comenzó a hacer que la población afroamericana fuera nombrada en puestos de alto rango. Entonces esto influenció mucho en América Latina por pues, la gran población de afroamericanos que tiene, y comenzó a hacer que se hicieran inspirados otra vez y a buscar puestos políticos. Por otro lado, se opuso al aborto. Sin embargo, le concedió el derecho a las mujeres de decidir si abortar o no. Sin embargo, en cuanto a lo que fue dinero, no incrementó la incesante demanda federal que necesitaban los servicios abortivos, y simplemente cortó esta ayuda económica. Y, por ejemplo, esto influenció mucho en Chile, que aún hoy en día no tiene una política que favorezca el aborto. Por otro lado, aunque una vez fue de las personas que apoyó la pena de muerte, se opuso rotundamente después, y fue una de las razones por la que le valió el Premio Nobel de la Paz. E intentó, aún así después de su presidencia, que la pena de muerte fuera eliminada en algunos lugares de Estados Unidos. Por lo tanto, y le escribió al gobernador de Nuevo México sobre la necesidad de acabar con esta sentencia que está acabando que era una forma muy deplorable de acabar con la vida de alguien. Por lo tanto, esto generó que países como en Cuba también se replanteara lo que es la pena de muerte. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar sus comentarios abajo y la bibliografía la dejaré en la descripción.